Qué overbooking. Ya, no, pero qué overbooking, ¿no? Ay, ¿eh? Es verdad que a veces hay que cambiar de martes a miércoles, hay que cambiar de día para que... Es que la vida. Bueno, zingo gea, egunon guztioi eta beti bezala ongi etorri gure prentsa agerraldi honetara. Duela zazpireun eta hogeita hamaika egun Gipuzkoako erakunde nagusiena kudatzeko ardura geure gain hartu genuela, gure lurraldea erreferente sozial, ekonomiko eta kulturala bihurtzeko. Gaur, esan dezakegu, jarri ditugun erronka gehienak betetzen joan garela, egunez egun, etengabeko lan horrekin helduko diegu datorren urteetarako finkatuta ditugun zereginei. Eta testuinguru honetan, Gipuzkoaren egungo eta etorkizuneko egoeraz, Gipuzkoarrok dugun iritzia eta sentipena neurtzeko, inkesta baten berri eman nahi dizuet gaur goizean. Horretarako, 1500 elkarrizketa egin ziren, maiatzaren 10 eta 13 bitartean, eta datuak emaitzak 5 ataletan banatu ditugu. Ekonomia eta enplegua, erakundekiko konfiantza, hainbat gaiari buruzko herritarren onespena, eta aldundiaren balorazioa eta boto intentzioa. Eta guk inkestaren datuak aztertu ondoren, eta lehen guretzako garrantzi handiko lehen ondorioa da, Gipuzkoako gizarteak garrantzi handia ematen diola aldundiak ekonomia suspertzeko egindako ekarpenari. 46,6% uste du lurraldia krisialdia gainditzen ari dela, 13 puntu hasi da 100 hori duela urte erdi egindako inkestarekin alderatuta. Emaitzek erakusten dute aldundia eta burutzen ari garen politika ekonomikoei esker, Gipuzkoako ekonomia suspertzeko eragile aktiboa dela momentu honetan Gipuzkoako Foru Aldundia. Azken urteotan, herritarren eskaera nagusia izan da jarduera ekonomikoa sustatzea. Kalitatezko enplegua sortzen, nola ez. Horiek dira, hain zuzen, Foru Gobernuak legealdi honen hasieran jarri zituen lehentasunetako 2. Aldundiak bere apostu estrategikoen bidez, ekonomia suspertzeko egin duen ekarpena positiboki baloratzen dela, hori egiaztatzeak guretzako akuilu zaigu. Eta naiz eta oraindik ere onartu asko dugula egiteko, eta jakinda azkenengo langabeziaren tasa 9,9 inguru hortan dagoela oraindik ere Gipuzkoan. Izan ere, langabezia eta krisia dira oraindik ere biztanleen 56,7%rentzat Gipuzkoako arazo nagusiena. Eta joera hori bere igratzen da baita nola ez, inkesta egin duten herritarrek helarazitako eskaera eta betebeharretan. 70%rentzat aldundiaren lehentasuna izan beharko luke oraindik ere ekonomia eta enplegua sustatzeak, eta 17%rentzat berriz gizarte laguntzen alde egiteak. Herritarrek zeiko notarekin baloratzen dute beraien egoera pertsonala, eta edozein kasutan datuak hobetu badira ere, edozein pertsonek ere oraindik ere esaten dute egoezin nabaria dagoela oraindik ere herritarren artean. Eta horregatik ulertzen dugu aldundiak lanean jarraitu behar duela, ziurgabetasun horrekin bukatzeko eta Gipuzkoa Europa mailan desberdintasun sozial gutxien duen herrialdea izan dadin. Gogorazi nahi dut, Foru Aldundiak urtean 50 milioi euro bideratzen dituela ekonomia suspertzeko planera, bereziki industria eta etorkizuneko sektoreak laguntzera. Hala nola, fabrikazio aurreratua, biozientziak, elektromugikortasuna edo egun oso edo askotan hitz egin dugun zibersegurtasuna.
Oso barneratuta daukagu gainera, gizarte politikarik onena dala, etorkizunean pertsonen arretarako sistema jasangarri egiteko baliabideak sortzen jarraitzea. Eta beraz, ulertzen dugu herritarrek bat egiten dutela gure lehentasun estrategikoekin. Legealdiaren bide erdian gaudela, azken foru eta udal hauteskundeak egin zirenetik 2 urte igaro diren honetan, 44,2 uste du Gipuzkoaren egoerak hobera egin duela aldi horretan. 46,8 berdin jarraitzen duela eta soilik 5,5 okerrera egin duela. Egoera hobetu dela uste dutenen artean, 55,2 dio foru gobernuak desenteko ekarpena egin duela horretan. Eta 15,7 handia dela egin duen ekarpena. Hilo berean, 17,2 arabera, botere politiko desberdinen arteko koalizio gobernu bat izateak mesedi egin dio Gipuzkoari. Oro har, Gipuzkoako Foru Aldundiari, gobernuari, 6,6 nota jartzen die herritarrek. 52,4 iritzi ona du, azken inkestan baino 2,3 puntu gehiago, eta 35,7 ez ona ez txarra. Marke Loreno, diputatu nagusiari, eman dioten nota hobetu egin du, 2016ko azaroan egin zen inkestatik ona, bai ezagutza mailan eta baita balorazioan. Emaitzek garbi adierazten dute, herritarrek garrantzia ematen diotela Euskal Alderdiek eta erakundeek aurrera egiteko asmoz egonkortasunaren eta akordioaren alde desberdintasunak albo batera usteko duten gaitasuna. Eta hori erakusten dute Euskadiko gobernuen osaerak eta jardunak. Guk behintzat hala ikusten dugu eta horrela aztertu dugu. Erakundekiko konfiantzaren atalean, honela erantzun zuten herritarrek politikan konfiantzarik ote duten galdetuta. Eta hemen, badago deigarria den datu bat. Soilik 15,8 eman zuen baiezkoa eta 77 ezezkoa. Horri dagokionez, hala ere, aldi handia dago Espainiako gobernuarekiko konfiantzaren eta Euskal erakundeek eragiten dutenen artean. Espainiako gobernuak ez du gainditu eta herritarrek ematen duten nota 2,34 da. Bai ordea Euskal erakunde guztiek, kasu honetan, emaitza positiboa dugu. Aldundiak 5,42, udalek 5,57 eta Eusko Jaurlaritzak 5,42 lortu dute. Babesa proiektuei inguruan ere galdetzen zaie herritarrei, inkestak ere neurtu egiten du, halaber, proiektu estrategiko nagusien ezagutza maila eta balorazioa. Notarik altuena, esan dezakegu, Gipuzkoako errepide sareko obra nagusiek jasotzen dutela. 7,87 nota. Eta jarraian gizarte zerbitzuak sendotzeko proiektuek. 7,81. Eta ekonomia eta enplegua suspertzeko planak berriz 7,77. Nik aipatuko nuke beste gai bat guretzako ere esanguratsua dena, sentsibilitate politiko desberdinen arteko bizikidetza mailari berriz 6,77 nota jarri diote herritarrek eta 83 dio une honetan ez duela inolako bizikidetza arazorik. Eta hau ere guk nabarmendu nahi dugun datua da. Hace 731 días que asumimos la responsabilidad de gestionar la principal institución de Guipúzcoa para convertir nuestro territorio en un referente social, económico y cultural. Hoy, a punto de cumplir los 2 años de gestión, podemos decir que hemos superado con el trabajo del día a día muchos de los desafíos que nos hemos marcado. Un trabajo constante con el que asumiremos también los retos de los próximos años. Y en este contexto hemos querido conocer la opinión y valoración que realiza la sociedad guipuzcoana de la gestión realizada hasta la fecha por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y para ello la Diputación
quiere dar cuenta de los resultados de la encuesta que hemos realizado a más de 1.500 guipuzcoanos y guipuzcoanas entre el día 10 y 13 de mayo, en el que se abordan principalmente 5 apartados. Por un lado, la economía y el empleo, la confianza institucional, el refrendo ciudadano a diversos temas y, por último, la valoración de la Diputación e intención de voto. Y podemos decir que, como principal titular o como principal consideración o conclusión, y es que la sociedad guipuzcoana valora la contribución de la Diputación Foral de Guipúzcoa a la recuperación económica. El 56,8% percibe que el territorio está saliendo de la crisis, 13 puntos más que la encuesta realizada hace medio año. Los resultados reflejan que la Diputación, a través de sus políticas económicas, a través de la acción y puesta en marcha de innumerables iniciativas, está considerada como un agente activo en la reactivación económica del territorio de Guipúzcoa. Y eso es un dato que queremos también hoy resaltar, subrayar, porque entendemos que es un importante impulso el que nos ofrece, en este caso, la ciudadanía. Durante los últimos años, la principal demanda de la ciudadanía pasa por impulsar la actividad económica, generando empleo de calidad. Y son precisamente dos de las principales prioridades que hemos fijado desde el inicio de esta legislatura, el actual Gobierno foral. Y comprobar que la sociedad valora positivamente la contribución de la Diputación a través de las diferentes apuestas estratégicas a la recuperación económica supone un estímulo para continuar en esta senda. Porque también hay que reconocer que queda mucho por hacer y también sabemos que todavía hoy hay una tasa de paro en el territorio de Guipúzcoa de un 9%. De hecho, el desempleo y la crisis continúan siendo para el 56,7% el principal problema existente en el territorio de Guipúzcoa. Y la misma tendencia se sigue produciendo en las demandas y necesidades que observan los encuestados, ya que para el 70% fomentar la economía y el empleo debe ser el objetivo prioritario para la Diputación, seguido de favorecer la ayuda social. La ciudadanía califica con un 6 su situación económica personal, pero a pesar de la mejora de estos datos, sigue existiendo una notable inquietud entre la ciudadanía por el futuro, por lo que la Diputación debe seguir trabajando para despejar esta incertidumbre y hacer de Guipúzcoa el territorio con menor desigualdad a nivel europeo. El equipo foral, además, como bien saben, la ciudadanía en general, el equipo foral está destinando 50 millones anuales al plan de reactivación económica, con especial hincapié en el apoyo a la industria y a los sectores que entendemos son de futuro, como son la fabricación avanzada, las biociencias, la electromovilidad o la ciberseguridad. Y porque además estamos convencidos de que la mejor política social es la que permite generar recursos que hagan sostenible el sistema de atención a las personas. En el Ecuador de la legislatura, transcurridos por tanto 2 años desde la celebración de las últimas elecciones municipales y forales, el 44,2% de las personas encuestadas considera que Guipúzcoa ha ido a mejor en este periodo, el 46,8% que sigue igual y únicamente el 5,5% cree que hemos ido a peor. Entre quienes opinan que ha mejorado, el 55,2% opina que el Gobierno foral ha contribuido a ello bastante y que el 15,5% que mucho. En una línea similar, para el 77,2% es bueno para Guipúzcoa que haya un gobierno de coalición entre diferentes fuerzas políticas. Y en conjunto, la Diputación recibe una nota de 6,16%. El 42,4% tiene una buena imagen de la Diputación, aquí hemos crecido un poquito, y el 35,7% ni buena ni mala. El diputado general, Marco Olano, mejora en grado de conocimiento y en valoración respecto de la encuesta que se realizó en noviembre del 2016, y los resultados reflejan que la ciudadanía pone en valor la capacidad de los partidos e instituciones de Euskadi
para aparcar las diferencias en favor de la estabilidad y que los acuerdos sirven además para avanzar, tal y como lo demuestra pues, la composición de la mayoría de las instituciones vascas y de la actividad que estamos desarrollando las diferentes administraciones aquí en Euskadi. En el apartado de la confianza institucional, a la pregunta general de si confía o no de la política, únicamente el 15,8% responde que sí y un 77% responde que no. Y a este respecto, sin embargo, vuelve a darse una clara diferencia entre la confianza que inspira el Gobierno de España, que obtiene una nota de 2,34, por tanto, suspende, y la que inspiran las instituciones vascas, que aprueban en todos los casos. 5,42 la Diputación, 5,56 los ayuntamientos y 5,42 el Gobierno vasco. Y finalmente, en relación a los proyectos estratégicos también que estamos abordando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa y midiendo el grado de conocimiento y la valoración que realizan de los principales proyectos estratégicos, decir que la nota más alta la recibe la ejecución de las principales obras de la red de carreteras de Guipúzcoa con un 7,87, el fortalecimiento de los servicios sociales con un 7,81 y el plan de apoyo de la recuperación económica y el empleo con un 7,77. Y en un plano general, y si se me permite, hay un dato que sí nos gustaría resaltar y es el nivel de convivencia ciudadana entre las diferentes sensibilidades políticas que existen en nuestro territorio y que recibe una nota de 6,77 y el 93,7 dice no tener ningún problema de convivencia en este momento. Creo que también es un dato a resaltar. Bueno, hau guztia esan da, hemendik aurrera zuen galderei erantzuteko prest. Imanol, kaixo. Ikusten nire, notak oso nahi direla, baina atentzioa ditzen dit, danak proiektu estrategikoetan, danak oso ongi bat ateratzen duten bitartean, Donostialdeako metroko valorazioa 4,86 dela, eta hori da, atentzioa ditzen ditena, ez? Danak oso ondo, eta hori ze valorazio egiten duzu horrena? Oraindik ere, Donostiko metro edo Donostialdeko metroaren inguruan informazio falta handia dagoela, eta guk erronka bezala hartzen dugu mugikortasunaren ikuspuntutik izugarrizko garrantzia duelako, etorkizunen eraikiko den metroaren inguruan, oraindik informazio gehiago helarazi behar diegula herritarrei. Eta ondo adierazi, ez dela bakarrik Donostiara egiten den proiektua, baizik eta mugikortasunaren ikuspuntutik eta lurralde guztia aintzat hartuta izugarrizko onurak ekarriko dituela. Beraz, hor ondo adierazi duzun bezala, oraindik badugu hobetu garatu beharreko informazioa. En relación al proyecto del metro de Donostialdea, entendemos que la Diputación todavía tiene que hacer un esfuerzo importante por comunicar correctamente a la ciudadanía la importancia y la envergadura de este proyecto, porque desde el punto de vista de la movilidad es un proyecto muy importante para el territorio en el que vamos a los siguientes años vamos a dedicarle muchísimo esfuerzo. Por tanto, teniendo en cuenta que el metro de Donostialdea es un proyecto estratégico desde el punto de vista de la movilidad, no solamente para la ciudad de Donostia, sino para todo el territorio de Guipúzcoa, este gobierno foral asume el reto de comunicar y de compartir mejor este proyecto con la ciudadanía. ¿Intención de voto? Hemos hecho la intención de voto y lo tenía recogido en el estudio, pero para nosotros en este momento no es un dato relevante. Lo hacemos porque en cualquier estudio de este tipo es verdad que a veces es necesario hacer este tipo de preguntas para recoger en un histórico a futuro, pero a mediados de la legislatura, sin ningún contexto electoral a medio o largo plazo, pues para nosotros en este momento hemos querido priorizar el foco sobre la valoración de la gestión y recoger también las necesidades y retos que nos demanda la ciudadanía. Por tanto, ahí tenéis, se va a pasar a todos los grupos junteros de una manera transparente, pero en principio no
no creo que no merece, para nosotros en este momento no es importante realizar una valoración. No sé qué lectura, a lo mejor estoy equivocada, pero creo recordar que en otras encuestas a la gestión de los residuos, etcétera, sacaba una menor puntuación. Ahora está bastante bien valorado. No sé qué lectura hacen de esta evolución de este tema en concreto. La gestión de los residuos es una cuestión que era un problema hasta hace poco y hoy ya es solución, y además una solución que lo está percibiendo también la ciudadanía. Y así se observa también en la encuesta, ¿no? En los diferentes encuentros, además, que estamos manteniendo los diputados y diputadas con los agentes sociales, con la ciudadanía en general, en los diferentes encuentros del territorio, ya nos empieza a sorprender a nosotros mismos que la gestión de los residuos no sale ya en ningún debate. Por tanto, sí podemos decir que la gestión de los residuos, solucionado la cuestión en el territorio de Guipúzcoa, ya no es un problema para los guipuzcoanos y guipuzcoanas, y así lo reflejan los estudios sociológicos que estamos llevando a cabo. Bai, hondakinen kontua orain arte eztabaidagai izan den gaia izan da orain arte. Gipuzkoarrok ja hau gaindituta daukagu, irtenbide bat dugu eskuartean, garatzen ari da dagoeneko proiektu bat, azpiegiturak ere egiten ari gara Gipuzkoako Foru Aldundian, beraz, azpiegiturak egiten, kontuak hondakinek gaia konponduta. Ez dago inongo istilurik, inongo Gipuzkoako herritan konponduta dagoen gaia da, eta hala ikusten dute gipuzkoarrok. No ha querido entrar mucho en el tema de la intención de voto, pero por lo que veo aquí el PNV sería el partido más beneficiado, digamos, después de estos 2 años de legislatura. ¿Cree que esa subida de 4,4 puntos en la intención de voto pues es consecuencia directa de esta buena gestión que dice que destaca la encuesta en otros ámbitos? Yo creo que las diferentes encuestas que se están publicando en el territorio de Guipúzcoa y en Euskadi en general están dando un buen resultado al Partido Nacionalista Vasco como partido mayoritario y partido con mayor respaldo. Y eso pues, también en esta encuesta se vuelve a reflejar, ¿no? Es verdad también que los 2 partidos que componemos el equipo de gobierno recibimos una nota buena, importante y con un gran respaldo político y social por parte de la ciudadanía. Pero insisto, no hemos dedicado mucho tiempo al análisis de los resultados políticos, porque de verdad no es en este momento nuestra preocupación, porque no hay a medio y corto plazo unas elecciones. Pero sí vemos y observamos que hay un refrendo, hay un apoyo a la gestión, ¿no? Los partidos que componemos el equipo foral. ¿Y no existe el riesgo en este tipo de encuestas a que la oposición luego diga, bueno, esto parece que está hecho a mayor gloria del gobierno o de quien está gobernando? Mira, nosotros desde el principio de la legislatura lo hemos dicho de una manera insistente, que nosotros apostamos por una nueva cultura política, por un nuevo modelo de gestión compartido con los diferentes agentes sociales y políticos, y una vez más lo hemos hecho de manera transparente. Son conocedores los partidos de la oposición que vamos a hacer una encuesta de este tipo, que seguiremos haciendo a lo largo de la legislatura este tipo de estudios sociológicos, y que de una manera también transparente les vamos a dar a conocer a ellos todos los datos, a ellos y a la ciudadanía en general, claro. Bueno, ¿tenéis fijada alguna periodicidad concreta para...? No, pero desde luego sí nos gustaría de aquí a terminar el año pues hacer casi cada año hacer una encuesta. Sí, o sea, llevamos 2 más. Las salas ahí. Aquí también resaltan eso, que las instituciones vascas aprueban en todos los casos, pero hay pero la confianza en política únicamente un 77,4% dice que no confía en política, ¿no? O sea, hay una
gran brecha parece entre la sociedad y, ¿no? No sé si eso también, no sé cómo lo valora. Mira, eso es una cuestión que nos preocupa porque es un dato que aparece continuamente. La desconfianza y la lejanía de la ciudadanía en relación a la política, a los responsables políticos y, por ende, también a las instituciones. Y es un dato que aparece de manera constante, con sus vaivenes, pero todavía es verdad que existe una desconfianza, una lejanía. Es verdad también que en ese contexto las instituciones vascas recibimos una mejor nota que la que recibe, en este caso, la política española. Y bueno, desde ese punto de vista, insisto, nosotros estamos haciendo un esfuerzo por la colaboración público-privada, por la participación ciudadana y de los agentes sociales en la nueva gobernanza que estamos impulsando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa. Creemos que este es el modelo a seguir, más cercanos, más transparentes, más participativo y así vamos a seguir para intentar ir, desde luego, bajando e intentando ir reduciendo, por tanto, esa brecha que existe. Y si me apura, además es una brecha que nos preocupa en especial cuando se produce en la parte más joven de la sociedad. Esa es una brecha que en los diferentes estudios aparece una y otra vez. De ahí que hagamos también nosotros un esfuerzo titánico por acercarnos a los centros escolares, a las universidades, para explicarles realmente lo que son las instituciones, cuáles son los retos estratégicos, cómo estamos trabajando, la importancia de todo el entramado institucional vasco, la capacidad de trabajo, nuestros valores, nuestras actitudes, intentar demostrarles con nuestro ejemplo quiénes somos y hacia dónde vamos, ¿no? Pero sí es un tema que nos preocupa, y nos preocupa, si me permite, de manera importante. ¿Tenemos ranking de valoración de políticos? No tenemos lo tiene usted en la encuesta, tenemos se pregunta sobre Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, sobre Íñigo Urkullu, el Lehendakari, y del diputado general, en este caso, de los tres. De la identidad y el sentimiento nacional, ¿hacen algún tipo de valoración de los datos? No, insisto en que para nosotros esta encuesta está enfocada a conocer la valoración que realizan la ciudadanía a 2 años de gestión de la Diputación Foral de Guipúzcoa y de si compartimos o no las necesidades, las preocupaciones y las líneas estratégicas que tenemos definidas en la Diputación Foral de Guipúzcoa. Y hay una coincidencia, hay una comunión que nosotros valoramos. Y además también valoramos muy positivamente cómo la ciudadanía guipuzcoana entiende el esfuerzo que está haciendo la Diputación Foral de Guipúzcoa en la promoción económica y cómo valora el que seamos un agente activo en la promoción económica. Y eso es un dato que nosotros, pues hoy también queremos destacar, porque creemos que esta es la única manera para, en un contexto de incertidumbre, dar seguridad a la ciudadanía. ¿Y algún dato que aparece en la encuesta les ha hecho replantearse alguna de las políticas? ¿Algún dato ha sido negativo como para poder replantearse? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo es el que se ha puesto antes, la cuestión del metro de Donostialdea. Y creemos que lo que es sostenibilidad de las políticas sociales, creo que tenemos que seguir ejerciendo un papel pedagógico para explicar que la economía y la promoción económica es una preocupación de esta Diputación, pero también la sostenibilidad de las políticas sociales. Yo creo que ese binomio, esa combinación, esa ecuación, que de alguna forma se destaca, pero creo que tenemos que seguir trabajando en esta senda, ¿no? Y luego está Etorkizunerarekin, que es una dinámica que para nosotros también es estratégica para la Diputación Foral de Guipúzcoa a 2 años de terminar la legislatura, y creemos también que ese aspecto pues todavía no ha salido en la encuesta como reconocimiento al papel que está jugando la Diputación en temas tan importantes como puede ser la conciliación, la participación de los trabajadores en el mundo de la empresa, la sostenibilidad de las políticas sociales. Bueno, creemos que todavía ese aspecto hay que seguir trabajándolo pues con más experimentación y más práctica. Ez baldin badago besterik, eskerrik asko. La nota de Mariano Rajoy estaba
Está por aquí.